Gracias por asistir a este seminario, el último del año del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Gerardo Zavala Gómez. Él es investigador en salud pública de la Universidad de York. Y bueno, brevemente, el doctor Zavala es profesor investigador en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de York, en el Reino Unido. Su labor se centra en el estudio y prevención de la obesidad, estado nutricio y salud mental, con especial atención a poblaciones vulnerables en América Latina y Asia del Sur. Él ha participado en proyectos interdisciplinarios en México, Cuba, España, Países Bajos, Australia, en donde ha combinado el trabajo de campo, análisis estadístico y enfoques de salud global, orientados a la equidad y la mejora de resultados en salud. En el ámbito académico, es codirector de la Maestría en Salud Pública, donde se enfoca en la coordinación de tesis y proyectos de investigación. Además, ha impulsado entrenamientos en ciencias de la implementación que han fortalecido las competencias de muchísimos investigadores, no sé de cuántos, emergentes, de manera emergente. Y bueno, el día de hoy le voy a dar la palabra al doctor Zavala, agradeciendo que nos presente un proyecto sobre prevención de obesidad en poblaciones vulnerables. Va a combinar aspectos de Asia del Sur con México y bueno, quiero aprovechar también para presentar, aunque ella solo va a hacer preguntas, no va a presentar a la doctora Olga García de la Universidad de Querétaro. Con ambos hemos hecho una colaboración para tener un potencial proyecto que se llama Scholars y hemos estado trabajando ya por mucho tiempo, sí, por un año y previamente. Entonces, pues muchas gracias a todos y todas. Ya tenemos, ¿cuánta gente en Zoom? Ahorita ya hay 20 personas en Zoom y bueno, adelante, buen día. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, primero quiero empezar dando las gracias. De verdad, el honor es mío estar aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública en México. De verdad, no sé, regresar a casa y poder presentar un poco del trabajo que he hecho en York, sobre todo en el sur de Asia, porque es donde hemos trabajado, pero también un poquito de todo el trabajo que estamos explorando en México ahora con la doctora Shama y con la doctora García. Entonces, voy a empezar también puede que haya algunos colegas de la Universidad de York. Sorry, I'm going to do this in Spanish, but hopefully you can understand a little bit. I'm going to try to speak as slowly as possible and do this presentation back at the university when I'm back. Ahora voy a continuar con la presentación. Primero, me voy a enfocar en dos poblaciones que han sufrido de muchas inequidades, de discriminación, etc. Una es personas con enfermedades mentales en el sur de Asia. Por el sur de Asia me refiero a Pakistán, India y Bangladesh. Y la otra son niños escolares, particularmente de comunidades rurales en México. Cuando iba a hacer esta presentación, me pregunté, ¿qué tienen en común? Porque si pensamos en ellas, son poblaciones muy, muy diferentes. Pero viendo en cuanto a las interacciones y determinantes sociales, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, tienen acceso limitado a servicios de salud, tienen brechas económicas que agravan su vulnerabilidad, también tienen ambientes que dificultan más comportamientos saludables, o sea, es muy difícil, por ejemplo, que caminen en las calles, sobre todo en India, en Pakistán, la gente no acostumbra a caminar. Y también tienen una limitada participación en la toma de decisiones. Tanto los niños como las personas con enfermedades mentales graves dependen mucho de las familias para tomar cualquier tipo de decisión. Ahora voy a empezar hablando de todo el trabajo que hemos hecho en el sur de Asia con personas con enfermedades mentales severas y después voy a hablar de la población mexicana. Quiero empezar con los agradecimientos, porque muchas veces se me olvida. Quiero agradecer particularmente a la profesora Najma Sadiki. Gracias a ella empezamos todo este trabajo que se llama
Impact, que es particularmente ver la salud física en personas con enfermedades mentales graves. También quiero agradecer a todo el equipo de Impact, que pueden ver ahí en la diapositiva, especialmente a todos los asistentes de investigación que colectaron todos los datos en campo y también a todos los estudiantes que me han ayudado a publicar muchos de los artículos. Ahora quiero empezar definiendo qué son las enfermedades mentales severas. Principalmente son 3 trastornos, que es esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión con psicosis. El problema con estas enfermedades es que las personas salen de la realidad, por ejemplo, tienden a escuchar voces, tienden a tener episodios psicóticos y generalmente necesitan medicamento para estar controladas y para poder pues, tener una convivencia normal, por así decirlo. El mayor problema con esta población es que mueren en promedio entre 15 y 20 años antes que la población general. Y esto viene de países de altos recursos. Sin embargo, aunque no hay muchos estudios, suponemos que esta brecha puede ser aún más severa en países de medios y bajos ingresos. Y voy a explicar en la próxima diapositiva por qué es esto. Lo que es interesante es que esta brecha de mortalidad no es por su enfermedad mental, no es por suicidios o por violencia o otras condiciones mentales, sino por condiciones físicas que pueden ser prevenibles, y la mayoría de ellas asociadas con la obesidad, como por ejemplo enfermedad cardiovascular, diabetes y algunos tipos de cáncer. Ahora, ¿por qué la brecha pensamos que puede ser mayor en países de bajos y medios recursos? Primero quiero empezar explicando por qué estas personas están en mayor riesgo de obesidad y también de mortalidad. Y es porque para mantener su enfermedad controlada tienen que tomar antipsicóticos. Y los antipsicóticos tienen cambios en el comportamiento y también metabólicos. Como un ejemplo, es muy común que estas personas, cuando empiezan en antipsicóticos, aumenten de 5 a 10 kilos en solo 3 meses. Entonces pueden ver ahí es el mayor problema. Ahora, cuando hablamos de países de medios y bajos recursos, hay otras determinantes que pueden ampliar esta brecha. Por ejemplo, tienen menor información sobre factores de riesgo y educación en general. Hay mucho estigma y discriminación. Muchas veces se piensa que estas personas no tienen una enfermedad, sino que es a lo mejor posesión demoníaca, de demonios, o muchas veces no las llevan a servicios de salud. Es muy impactante verlas. También tienen acceso limitado a servicios de salud en general, y no hay integración de estos servicios. Generalmente las personas se enfocan en mantener, y esto también se ve en México, se enfocan en mantener la salud mental, pero dejan de lado toda la parte de obesidad, dieta, actividad física, etcétera. Y todo esto incrementa esta brecha de mortalidad. Ahora, uno de los mayores problemas es que la mayoría de la evidencia se ha generado en países de altos ingresos, y muchas veces todo ese contexto no es aplicable para países como México, Pakistán, Bangladesh, India. Entonces hay una muy alta inequidad incluso en la evidencia que se produce, que también lo voy a tomar en una diapositiva más adelante. Entonces, ya que vimos que la obesidad es un problema severo en estas poblaciones, como sabemos, la primera parte para solucionar un problema es identificar el problema y conocer todo el contexto del problema. Entonces, para saber exactamente cuál era la prevalencia de obesidad en personas con enfermedades mentales severas en el sur de Asia, llevamos a cabo esta revisión sistemática, donde obtuvimos información de todos los estudios que se han publicado a nivel mundial en cuanto a sobrepeso y obesidad en estas poblaciones. Lo que encontramos es que hubo 107 estudios que han abordado este tema o que han evaluado la prevalencia de obesidad en personas con enfermedades mentales severas. Ahora, el mayor problema es que, como les dije, el 70% de estos estudios, el 80% de estos estudios se han llevado a cabo en países de altos recursos y solamente el 20% en países de medios y bajos recursos. Cuando vemos que la proporción de personas con enfermedades severas graves es lo contrario. 101 millones viven en países de medios y bajos recursos y solo 19 millones en países de altos recursos. Entonces hay una inequidad aún mayor en la cantidad de publicaciones que hay en este ámbito. Ahora, solo quiero tocar algunos puntos. Evaluamos la
prevalencia estratificada de obesidad en diferentes poblaciones, por ejemplo, pacientes hospitalizados y ambulatorios, en los diferentes tipos de enfermedades mentales, pero también hicimos distinguimos entre países de medios y bajos recursos y países de altos recursos. Y lo que vimos es que la prevalencia de obesidad es muy parecida, es 55% de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en países de bajos y medios recursos y 60% en países de altos recursos. Ahora quiero enseñar este mapa donde podemos ver cómo se distribuye la evidencia. Como podemos ver, en México y la mayoría de Latinoamérica no hay evidencia sobre la prevalencia de obesidad, y tampoco en África y Medio Oriente. Y podemos ver cómo la prevalencia es relativamente menor, entre 31 20 y 40% en países de bajos y medios recursos, y mayor a 40% en países de altos recursos. Entonces esa fue la primera investigación que hicimos para identificar el problema. Ahora, en esta gráfica podemos identificar las diferentes regiones del mundo y los diferentes puntos, los colores identifican las diferentes regiones, y el tamaño del punto es el tamaño de muestra de cada uno de los estudios que evaluamos en esta revisión sistemática. Podemos ver cómo el problema se está estabilizando o incluso reduciendo en las regiones el este de Asia, y Europa y Asia Central, que es Turquía. Pero en todas las otras regiones, la prevalencia de obesidad en esta población está aumentando rápidamente, lo que requiere pues que actuemos rápidamente para tratar de solucionar el problema. Y después de haber hecho esta revisión sistemática, decidimos hacer una encuesta en el sur de Asia, esto es en India, Pakistán y Bangladesh. Colaboramos con 3 de las instituciones mentales más grandes en cada país, que es el Instituto de Psiquiatría en Pakistán, el Instituto Nacional de Salud Mental en Bangladesh y el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias en India. Seguimos la metodología de la Organización Mundial de la Salud, de STEPS, donde se miden la prevalencia y factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, y lo que identificamos es que para tener una estimación con un 95% de precisión en la prevalencia de obesidad, necesitábamos al menos 1,000 personas por cada uno de los países. Realizamos un diagnóstico de enfermedades mentales severas usando una herramienta que se llama el MINI, esto para saber que el diagnóstico es igual en cada uno de los países. Y después seguimos la metodología de STEPS, que es una encuesta donde se pregunta por factores de riesgo y conocimiento de enfermedades crónicas. Después se toman medidas antropométricas y presión arterial, y finalmente una muestra de sangre. Para este estudio, bueno, llevamos a cabo diferentes investigaciones, pero para esta presentación lo único que nos vamos a enfocar es antropometría y algunos de los factores sociales. Lo que encontramos en esta encuesta es que hay una doble carga de malnutrición en esta población. 7.8% tienen bajo peso o underweight, y más del 60% tienen sobrepeso o obesidad. Esto usando los puntos de corte para la población de Asia. También encontramos que el 71% de las mujeres y el 46% de los hombres padecían de obesidad abdominal. También haber usado STEPS tiene una ventaja, que se puede comparar con la población general, porque este estudio se hace en casi todos los países a nivel población, y lo que encontramos es que las personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión severa tienen 2.5 veces más riesgo de tener obesidad o sobrepeso, y 3 veces mayor riesgo de padecer obesidad abdominal. Ahora, también hicimos un análisis para evaluar los factores de riesgo, y lo que encontramos es que ser mujer, estar en el rango de edad de 40 a 54 años, usar medicamento antipsicótico, mayor duración de la enfermedad, tener trastorno bipolar y ser de un mayor de un mayor nivel socioeconómico son factores de riesgo para padecer obesidad. Esto es importante porque nuestro objetivo no solamente es medir, sino también intervenir. Entonces, todas las intervenciones que desarrollemos nos vamos a basar en esta información para poder ser más específicas y más aplicables para esta población. Y ahora es esto, y ahora
qué se está haciendo para el manejo de obesidad en esta población, y qué se está haciendo en países de ingresos altos, pero también qué se está haciendo en países de ingresos medios y bajos. Quiero empezar con un caso de estudio, que es el National Health Service, que es el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Ellos, para las personas que tienen este tipo de enfermedades, tienen dos líneas de tratamiento. La primera es que cuando van a empezar con antipsicóticos, tienen una intervención del comportamiento donde les dicen cuáles van a ser los efectos del medicamento, y también se les hace una intervención conductual, se les mide el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, y se les toman mediciones de glucosa y otras, ¿cómo se llama? Presión arterial. Y si estas personas siguen aumentando de peso, hay una segunda línea de tratamiento que es metformina, que es un tratamiento que generalmente se usa para la diabetes, pero también ha demostrado ser efectivo para mantener el peso en esta población. Sin embargo, en el sur de Asia trabajamos con diferentes institutos de salud mental, y lo que nos comentaron es que generalmente se trabaja en silos. Eso quiere decir que se enfocan en la salud mental, pero dejan de lado todo el tratamiento de obesidad. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de pautas a seguir para el tratamiento de obesidad. Entonces, ya que obtuvimos esta información de nuestros compañeros de las instituciones de salud mental, nos dimos a la tarea de hacer otra revisión sistemática, esto para ver académicamente qué tipo de intervenciones se han hecho en estos países de bajos y medios recursos y qué es efectivo o no efectivo para el tratamiento de obesidad. Lo que encontramos nuevamente es que la mayoría de las intervenciones se han hecho en países de altos recursos. Aquí es todavía más dramático la comparación. 44 de los estudios se han hecho en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, y solamente 6 en todos los países de ingresos medios y bajos. Lo que encontramos es que solo hubo 6 intervenciones para la obesidad. Una fue de estilo de vida y farmacológica. Encontramos 3 que fueron de estilo de vida y 4 farmacológicas. Lo que encontramos es que las 3 son efectivas solamente dando estilo de vida, farmacológicas, y las que fueron más efectivas fue la combinación de intervenciones farmacológicas junto con estilo de vidas. En cuanto a las farmacológicas, todas fueron a metformina. Entonces, esto nos da evidencia de que si las implementamos en estos centros de salud, pues pueden tener cierta evidencia, tener cierta eficacia, y podemos ayudar a estas personas. Sin embargo, no se está haciendo mucho. Entonces, por eso, ahora lo que queremos hacer es cerrar esta brecha y tratar de generar este tipo de intervenciones que pueden ser aplicables en el sur de Asia. Y lo que queremos hacer es hacer mímica o tratar de hacer lo que ya se está haciendo en el NHS en Inglaterra. Entonces, para esto estamos desarrollando 2 tipos de intervenciones. La primera se llama Choice, que es una intervención de estilo de vida para personas con enfermedades mentales severas. Todavía no está terminada, estamos en el proceso. Y la segunda, estamos haciendo un estudio randomizado aleatorizado para probar si la metformina también es efectiva en estos países, este es particularmente Pakistán, pero si generamos evidencia en Pakistán, también podemos implementarlo en Bangladesh e India, ya que estas personas tienen determinantes sociales muy parecidas. Ahora les quiero platicar muy rápidamente cómo hemos desarrollado estas intervenciones. Generalmente, como saben, los recursos son muy limitados y tenemos que hacer maravillas con los pocos recursos que tenemos. Entonces, lo que hacemos generalmente es trabajar con marcos de trabajo de ciencias de la implementación, que es más que desarrollar cosas desde el principio, tratamos de implementar intervenciones que ya existen y que sabemos que tienen evidencia y adaptarlas a un nuevo contexto, por supuesto tomando en cuenta barreras sociales, tomando en cuenta pues todas por ejemplo, las determinantes que encontramos en los estudios. Entonces, simplemente con pocos recursos podemos encontrar qué se tiene que adaptar y realizar estas adaptaciones que generalmente proporcionan ya evidencia de efectividad. Entonces, generalmente usamos este marco donde encontramos una intervención que está basada en evidencia. Le incluimos ciertos factores contextuales usando marcos de trabajo. Y lo que estamos haciendo para esta que es Choice es usando ya toda la evidencia que generamos en el primer estudio que les mostré,
Estamos evaluando barreras y facilitadores para actividad física y para tener una dieta saludable que vamos a incorporar en la intervención. Y ya tenemos experiencia realizando este trabajo de adaptación. Entonces aquí, por ejemplo, les enseño un estudio donde adaptamos una intervención para tabaquismo en esta población y la perspectiva de los pacientes fue muy buena porque todo lo que hacemos con co-creación, que es involucrar a los pacientes desde un inicio para asegurarnos de que lo que sea que produzcamos sea al menos más aceptable y más fit for purpose, que es de acuerdo a la población. Perdón, tengo algunas palabras, no las recuerdo. O sea, ¿cómo? Perdón, sí, me merezco el zape. Ahora vamos a continuar. Lo que hicimos para tratar de adaptar esta implementación es realizar un estudio que se llama Photo Voice, que lo que hacemos es empoderamos a los participantes para que tomen fotos de sus experiencias. Y esto es muy útil con estas personas con enfermedades severas, mentales severas, porque es muchas veces muy difícil para ellos vocalizar lo que es una barrera o lo que es un facilitador. Lo que hicimos fue hacer una mesa de trabajo con ellos. Les enseñamos un poco cómo usar equipo fotográfico, todo con las personas que les ayudan, o que están familiares que están con ellos. Y los resultados fueron muy buenos. Las personas se sintieron muy bien de poder tomar fotos, de poder participar activamente en el proyecto de investigación. Y encontramos muchos facilitadores. La más importante fue el soporte familiar. Todos los pacientes nos dijeron que querían estar mejor para sus familias, que cuando estaban con sus familias se sentían mejor, que cuando hacían actividad física o caminatas con la familia era mucho más fácil. Otra cosa que es muy particular de esta región es la religión. Ellos generalmente hacen oraciones 5 veces al día y estas oraciones implican ciertas posiciones que nos mencionaron que les ayudan mucho primero a moverse, levantarse de la cama e ir al tapete. Y luego las oraciones nos mencionaron que era una forma de actividad física. Y la otra cosa que no siempre no se ve en países de altos recursos es el trabajo. Hay muchos trabajos físicos que les ayudan a realizar actividad física. Desafortunadamente muchas de estas personas no trabajan, entonces una de las componentes de la intervención es tratar de reincorporarlos al ambiente laboral. También encontramos muchas barreras, muchas son las determinantes comerciales. Muchos nos comentaron que cuando van a la tiendita lo primero que encuentran es papitas, refrescos y mucha publicidad y más... O sea, nos tomaban fotos y decían, es que nos llama la atención los colores, por ejemplo, animalitos que hay en los diferentes productos. También todos nos mencionaron que los efectos secundarios de los medicamentos son bastante severos. Y la otra que fue una barrera y también un facilitador fueron las recetas tradicionales. Hay muchas que se basan en comidas tradicionales, verduras verdes que se pueden obtener casi gratuitamente de baldíos o incluso del campo, pero también hay muchas bebidas tradicionales que tienen mucho contenido de azúcar. Por ejemplo, este té que le llaman el mixed tea tiene de 4 a 5 cucharadas de azúcar cada taza y se pueden tomar 4 o 5 durante la mañana. Es muy, muy dulce. Y hay otras normas sociales que particularmente para las mujeres también les impiden que hagan actividad física. Entonces también uno de los factores que tenemos que incorporar en la intervención es cómo involucramos a las mujeres en actividad física. Esto también es por la religión musulmana, donde las mujeres no siempre están permitidas salir a caminar, por ejemplo, ellas solas. Entonces, si estás en la calle, pues prácticamente no ves a mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo, y esto es el proceso ahora, es que vamos a incorporar todas estas barreras y vamos a co-crear en conjunto con estas personas la intervención que ya sabemos que está basada en evidencia del NHS y la vamos a adaptar al contexto clínico en Pakistán, Bangladesh e India. Ahora, también este estudio está en progreso. Vamos a empezar a reclutar participantes en enero o febrero. Solo estamos esperando la aprobación de la Autoridad Regulatoria de Drogas en Pakistán, que no pensábamos que necesitábamos porque ya la metformina es una droga que es segura y que se ha usado también para mantener peso en población
sin problemas de salud mental. Sin embargo, no en esta población. Entonces, estamos aún con estas regulaciones. Pero si probamos que es efectiva, esperamos poder también incorporarlo al sistema de salud para tener estas dos líneas de tratamiento y tratar de aliviar estas inequidades. Y en cuanto al impacto, lo que esperamos es, como les dije, poder incorporar estas dos intervenciones en los sistemas de salud. Esto tener un objetivo proximal, que es mejorar el manejo de la obesidad, mejorar también la calidad de dieta y niveles de actividad física, para en un periodo de 1 o 2 años reducir la obesidad y prevalencias de enfermedades crónicas, y el impacto esperamos que sea reducir esta brecha de la que hablamos, que es de más de 25 años, y también mejorar su calidad de vida. Con esto termino la parte de personas con enfermedades severas graves, y ahora nos vamos a transportar de India, Pakistán y Bangladesh a México y a una población escolar, que espero que también sea de más interés aquí en la sala. Les quiero hablar de, bueno, aquí también quiero empezar con agradecimientos, porque si no me olvido al final. Quiero agradecer particularmente a la doctora Olga García Obregón, Olga García, que hemos trabajado durante 20 años en diferentes proyectos en la obesidad, pero voy a tocar ahora particularmente los últimos 2 años que hemos, más bien el trayecto de los dos últimos años, donde nos hemos enfocado también en la prevención de obesidad en niños escolares en México. También quiero agradecer al equipo de la doctora Olga, porque ellos han hecho todo el trabajo. Yo prácticamente lo único que he hecho es contribuir un poco en la metodología. Y también a la doctora Tere Shama, que ha sido nuestra mentora y nos ha apoyado en cada momento de estos proyectos. Quiero empezar con la historia. Todo empezó porque tuvimos una mesa de trabajo hace 2 o 3 años, donde invitamos a colegas de Pakistán, de Bangladesh, de India y también de México, para hablar de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas en nuestros países. En Pakistán y en India, al parecer, el mayor factor de riesgo es tabaquismo, y en México fue obesidad. Entonces, lo que dijimos, ¿por qué no metemos una propuesta de financiamiento que se llama Grant Development Award? Esto lo da el National Institute for Health Research, es como lo que era antes el CONACYT aquí en México, que da recursos, diferentes tipos de recursos. Y particularmente es para desarrollar grupos de trabajo y para empezar a realizar trabajo preliminar que puede servir para propuestas más ambiciosas que tienden a tener también objetivos mucho más ambiciosos. Entonces, particularmente, el objetivo fue formar un equipo que pueda desarrollar una intervención teóricamente fundamentada y culturalmente apropiada para abordar la obesidad infantil en México, Bangladesh y Pakistán, centrándose en la prevención primaria y secundaria en niños de escuela primarias. Los objetivos específicos fueron realizar una revisión sistemática que nos pudiera fortalecer esta aplicación, un mapeo de actores claves también esto es porque el NIHR siempre fomenta que trabajemos con las comunidades y con todos los actores claves. Entonces, ese era algo que tenía que estar ahí, pero que al final también nos dimos cuenta que fue muy, muy beneficioso. Y al final, realizar una mesa de trabajo para desarrollar la propuesta de financiamiento final. Entonces, voy a contar toda la trayectoria y también algunos de los problemas que tuvimos. El primero fue que, si lo ven, queríamos realizar una intervención que fuera aplicable a los 4 países. Pero cuando empezamos a hablar con todos los actores claves, nos dimos cuenta que el gobierno federal estaba por lanzar esta intervención o esta estrategia que es vida saludable. Entonces tuvimos el primer problema y nos dijimos, tenemos que generar un nuevo programa cuando ya hay algo que que no sabemos si está basado, que en ese momento no sabíamos si estaba basado en evidencia o no, pero que ya está en el sistema de salud. Y lo que pensamos fue que generalmente, decidimos que no, y esto porque lo que nos hemos dado cuenta en investigaciones es que generalmente lo que hacemos es que vamos con las comunidades, realizamos la investigación, tenemos toda la evidencia, demostramos cómo los programas funcionan, si son efectivos o no, vamos con los políticos y generalmente nada pasa. Pero aquí la diferencia es que ya tenemos al sistema político, ya tenemos las políticas en el sistema que nos pueden ayudar a hacer algo positivo por la población. Entonces dijimos,
realmente no creemos que sea la mejor estrategia desarrollar un nuevo programa cuando ya existe este. Lo que dijimos es, ¿por qué no vemos la evidencia detrás del programa, evaluamos cómo se está desarrollando y implementando, y en base a eso podemos decidir si queremos desarrollar un programa nuevo o si queremos colaborar con el programa o con la estrategia para poder hacerla más efectiva o más equitativa o más sostenible. Les voy a enseñar un poco lo que hicimos para tomar esas decisiones. Entonces, lo primero que hicimos, otra vez, perdón por tantas revisiones sistemáticas, pero son realmente muy, se pueden usar para pues, comprobar qué se ha hecho en el pasado, qué se ha hecho en otros estudios y cómo podemos guiar nuestra investigación. Entonces, esta se acaba de publicar, es un protocolo donde estamos mapeando todas las intervenciones que se han realizado en países de bajos y medios recursos para la prevención y tratamiento de obesidad en niños y adolescentes. Esto porque hay muchas revisiones sistemáticas que se han hecho globales, pero lo que hemos visto es que otra vez hay una inequidad o muchos de estos estudios que hemos agregado en esta revisión se excluyen por una u otra razón. Entonces queríamos solamente enfocarnos en países de bajos y medios recursos para estar seguros de que toda la evidencia que generamos pueda ser realmente aplicable a estos contextos. Entonces, realizamos aquí solo estoy presentando los estudios que se han realizado para la prevención de obesidad en poblaciones infantiles de 5 a 10 años, que es también el grupo que se está enfocando la estrategia Vive Saludable. Y de acuerdo a esta revisión sistemática nos dimos cuenta que la estrategia Vida Saludable realmente está basada en estrategia. Vimos en la revisión sistemática que las intervenciones que eran más efectivas eran las que contenían esos componentes, donde era implementada por múltiples actores y no solo por uno solo, y donde se involucraba a las comunidades, por ejemplo, niños, docentes, familias, tienditas o el sistema de alimentos de las escuelas y el sistema de salud y educativo, que es lo que tiene esta estrategia. También nos dimos cuenta que hay un fortalecimiento del entorno alimentario escolar, que es lo que está haciendo con esta propuesta de no dejar la venta de productos procesados en estas poblaciones. Y también hay un componente de alimentación saludable, un componente de actividad física y una estrategia de cambio de comportamiento. Sin embargo, también nos dimos cuenta que había algunas áreas de oportunidad en esta estrategia. Por ejemplo, sí es implementada por múltiples actores, sin embargo, no todos estaban involucrados en todas las actividades. Sí estuvieron involucrados en el desarrollo de muchos de los materiales, estuvieron involucrados en cómo se iba a implementar algunas de las estrategias, pero por ejemplo cuando hablamos con las tienditas, con algunos de los padres de familia, no todos se sentían involucrados en esta estrategia. Entonces ahí vimos que era una de las áreas de oportunidad. Otras son estrategias de implementación. Nos dimos cuenta que fue una estrategia que fue desde arriba hacia abajo, donde realmente no se consultó qué estrategias podían ser localizadas para fomentar la implementación de esta estrategia. También no en todas las estrategias o no en todos los componentes hubo codiseño, y las más importantes es que hay preguntas sobre la sustentabilidad. No sabemos qué va a pasar cuando termine este sexenio, y es algo en lo que también podemos trabajar como investigadores, cómo se va a sostener después de que este gobierno termine. Y otro de los puntos donde también no está muy claro es en inequidades, porque fuimos a las diferentes escuelas y, por ejemplo, la parte de cómo van a referir a los niños al sistema de salud no es lo mismo para las grandes ciudades donde hay centros de salud a poblaciones rurales donde a lo mejor los niños tienen que viajar 2 o 3 horas para encontrar un centro de salud. Entonces esas fueron las áreas de oportunidad que encontramos en esta estrategia. Lo que decidimos fue, ok, vamos a trabajar con la estrategia Vida Saludable, pero vamos a enfocarnos no en la efectividad o en la evaluación, sino en evaluar cómo podemos hacer esta estrategia más equitativa, más sostenible y por lo tanto también más efectiva. Para eso hicimos una mesa de trabajo de 3 días donde tomamos también un lente de ciencias de la implementación, donde podemos ver hasta abajo es el where o el dónde, que son todas las escuelas, el what, que es la estrategia, o el qué, es la estrategia Vive Saludable, que ya está implementada, y toda la parte de implementación es la parte azul de arriba, donde están
las variables que queremos medir, que no solo es la efectividad, sino también qué tan accesible va a ser, sino qué tan sostenible va a ser a largo plazo y qué tan equitativa va a ser ya que se implementa. Y también hay otros componentes, por ejemplo, las estrategias que podemos usar para lograr estos objetivos. Entonces tuvimos una mesa de trabajo aquí fue en Querétaro, durante 3 días, donde tuvimos todas estas discusiones, donde fue muy interesante y tuvimos también a nuestros colegas, a Nashma y a Cameron, que son de la Universidad de York, y ellos se especializan en ciencias de la implementación. Y fueron lo que nos dijeron, es si ya tienen una estrategia que está basada en evidencia, donde el gobierno está totalmente comprometido, mejor vean cómo se puede colaborar para hacer esta estrategia más accesible, equitativa y sostenible, y es en lo que nos queremos enfocar ahora. Entonces, para eso usamos esta base de trabajo que se llama Consolidated Framework for Implementation Research, o nombre corto CFRI, lo voy a decir en inglés porque si no sería CFIR, un poco más difícil. Entonces, lo que hace esto es que consolida toda la evidencia que se ha hecho en cuanto a la implementación y te dice exactamente qué es lo que tienes que buscar para hacer la estrategia o la implementación o la intervención más efectiva o más equitativa o más sostenible, o cualquier tipo de estrategia de implementación que se quiera hacer. Entonces, esta te da es como una receta. Entonces te dice, tienes que ver primero al individuo, que es la parte amarilla, después el contexto, que es el azul claro, y después tienes el contexto interior y el contexto exterior, que son todo lo que va a afectar cómo esta estrategia se lleva a cabo. Por ejemplo, puede ser qué tan involucradas están las escuelas, por ejemplo, qué tipos de recursos ya están ahí, cómo ven las personas, los diferentes actores, por ejemplo, las tienditas, los niños, los padres de familia, la intervención, porque si no están totalmente comprometidos con la intervención, van a tener ciertos problemas que va, al final de cuentas, tener problemas con la efectividad de la intervención. Entonces nos enfocamos con esta metodología y lo que hemos hecho durante el último año es evaluar estas barreras y facilitadores en los diferentes actores del programa. Ya recopilamos las perspectivas de esos actores y después lo interesante de esta estrategia es de que hay otra metodología que se llama ERIC, que te dice, de acuerdo a todas las barreras o todos los problemas que encontraste con el CFRI, yo te voy a decir qué tipo de estrategias de implementación puedes usar para hacer esta estrategia más equitativa, más accesible, más efectiva, etc. Entonces, lo que hicimos fue hacer una evaluación pragmática. También lo interesante del CFRI es que no es muy restrictiva. Te puede decir, puedes usar, por ejemplo, encuestas, puedes usar grupos focales, puedes usar entrevistas, puedes usar caminatas por la comunidad, puedes ocupar observaciones, etnografía. Entonces, la ventaja es que puedes usar todos los métodos que ya se conocen para obtener información sobre estas barreras y facilitadores que puedes usar para desarrollar estas estrategias de implementación. Entonces puedes hacerla tan estructurada como quieras, pero también muchas veces no tenemos tiempo para encontrar estas estrategias. Entonces lo puedes hacer muy pragmáticamente, haciendo estas caminatas, estas consultas informales que nos dan muchísima información. Por ejemplo, hicimos un par de visitas a las escuelas y hablamos con los dueños de las tienditas y eso a media hora que tuvimos con ellos para hablar fueron extremadamente valiosas, posiblemente más que un estudio cualitativo donde tienes que aplicar por ética, tienes que hacer todo el protocolo, que se puede tardar hasta 6 meses o 1 año. Eso lo conseguimos realmente en, ¿cuánto fue? Un par de semanas. Entonces, es realmente... El pragmatismo de esto es realmente muy importante. Y entonces nada más les quiero enseñar algunos de los constructos que se usan en esta metodología. Uno es, por ejemplo, las características de la implementación. Entonces ve, por ejemplo, la evidencia y base científica. Entonces ahí evalúas qué tanto la intervención se basa en evidencia, que ya lo hicimos y evaluamos que sí está basada en evidencia.
También qué tan adaptable puede ser para diferentes contextos. En México, va a ser totalmente diferente implementar la estrategia de vida saludable en una escuela rural de Chiapas a una escuela urbana de la Ciudad de México. Entonces, te hace reflexionar en todos esos constructos que son importantes para la implementación de la estrategia. Entonces, es una recetita y lo puedes hacer de diferentes formas. Como les dije, hicimos algunas consultas informales y... bueno, rápidamente, entonces, les voy a enseñar algo del trabajo que hemos hecho. Por ejemplo, esto fue también totalmente realizado por la doctora Olga, que fue una mesa de trabajo con los diferentes actores clave en cuanto a investigación, que se hizo aquí en la Ciudad de México en junio de este año, donde invitamos a todos los investigadores para que nos dieran sus perspectivas y poder hacer notas sobre su perspectiva, sobre todos esos constructos del CFRI, para ver qué podíamos hacer para desarrollar estrategias que hicieran la estrategia más equitativa, sostenible y efectiva. Y lo que hicimos fue hacer una pequeña encuesta con ellos, primero para ver cómo se sentían en cuanto al proyecto, si se sentían como... Aquí lo más importante es el poder y el conocimiento. Bueno, se llama posición, interés, poder y conocimiento, que es evalúas esos tres dominios para ver qué tanto las personas, en este caso los investigadores, podían contribuir a esta estrategia de vida saludable. Lo interesante es que todos los investigadores se sentían con mucho conocimiento, en una muy buena posición y con mucho interés a participar. Sin embargo, el problema es el poder. No se sentían empoderados para poder participar y no se sentían particularmente involucrados en el desarrollo de toda esta intervención. Y estamos hablando aquí de los expertos en prevención de obesidad en México. Entonces, ahí hay un poco de desconecte en cuanto a la estrategia y cómo se sentían los investigadores. También el equipo de la doctora Olga hizo algunas preguntas para evaluar en qué parte de la estrategia podemos hacer estrategias de implementación para hacer que los investigadores se sintieran más valorados, porque si vemos en esta pregunta, aproximadamente el 41% de los investigadores consideran que la estrategia de vida saludable no promueve un entorno favorable para la participación activa de partes interesadas. Esto quiere decir que fue muy impositiva, se dijo eso es lo que se va a hacer y no hubo mucha interacción. También al parecer hubo una falta de apertura y no hubo mucha retroalimentación. También el 53% de los participantes no creyó que la estrategia de vida saludable tenga flexibilidad suficiente para adaptarse a las particularidades locales. Y fue lo que les mencionaba de las escuelas de zona rural, zona urbana. Entonces, estos solo son algunos ejemplos de las preguntas que podemos hacer para obtener más información sobre los diferentes actores clave. Ahora ya para terminar, este fue el ejercicio que les comenté que realizamos en las tienditas, donde en 2 visitas obtuvimos muchísima información muy favorable para nosotros. Identificamos que la mayor barrera para estas personas era financiera, porque nos dijeron que les seguían cobrando la misma renta, pero no tenían ningún incentivo para vender esos productos más saludables, que les costaba más trabajo vender, porque los niños no tenían no estaban totalmente en línea con estos, que podía que necesitaran mucho más tiempo para que los niños se sintieran involucrados y empezaran a consumir estos productos, y tiempo para adaptarse o para realizar nuevas recetas que pudieran ser más redituables para ellos, pero también más sostenibles y que también estuvieran en línea con todos los lineamientos de la estrategia. Perdón. Ya te fuiste. No. Sí, y rápidamente, entonces lo que hicimos fue mapeamos todas estas barreras. Por el momento solo tenemos las de investigadores y tienditas en todo el modelo de CFRI. Nos falta todavía encontrar las barreras para niños, maestros y padres de familia. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mapear todas estas barreras a todos los constructos de ERIC, que son diferentes estrategias de implementación, que te dice qué estrategias puedes usar para hacer esta estrategia de vida saludable más efectiva. Entonces, por ejemplo, son
a estrategias financieras, por ejemplo, involucrar más a los diferentes actores claves, etcétera. Ya no voy a tocar mucho aquí el tema, pero voy a compartir la presentación en caso de que alguien esté interesado en usar este tipo de metodologías. Esto es simplemente la herramienta virtual que se puede usar para hacer el mapeo y que te dice, de acuerdo a las barreras que encontraste, qué estrategias puedes utilizar. Y finalmente, solamente quiero enseñarles la propuesta que metimos el mes pasado para financiamiento, que ya es mucho más grande. Lo que queremos hacer es, esto lo hicimos, también es importante decir que en cuanto al financiamiento, muchas veces nos tenemos que acoplar a lo que la agencia quiere. Entonces trabajamos con el British Academy, que busca multidisciplinaridad y que también busca que cualquier intervención sea sostenible desde el punto de vista medioambiental. Entonces, lo que pensamos es que, de acuerdo a toda la información que nos dieron las tienditas, algo que podía ser muy interesante para ellos, pero también apoyar la estrategia, es esta propuesta que se llama Estrategias Sostenibles y Culturales para una Escuela Libre de Alimentos No Saludables. Entonces, lo que queremos hacer es trabajar junto con las tienditas para mapear qué alimentos hay en las comunidades, particularmente en Querétaro, que se pueden usar simplemente y que van a reducir, en cuanto a la parte medioambiental, primero la producción de alimentos, la producción de alimentos que viene desde ciudades o desde fábricas, porque se van a usar alimentos en la población. Y la otra es que la mayoría de estos alimentos son más sostenibles y también tienen cierto contexto cultural que se está perdiendo por toda la industrialización y todo lo que está realizando la industria de alimentos para promover sus productos. Entonces queremos trabajar con las tienditas para encontrar recetas, narrativas, prácticas. Fue muy interesante realizar todo este proyecto porque fue con personas que no están particularmente en ciencias de la salud. Estamos trabajando con ¿cómo se llama? Antropólogos, con personas de sustentabilidad y también con personas de economía de la salud. Entonces, la primera parte del trabajo es encontrar estos alimentos y ayudar a las tienditas a usar estos alimentos para realizar nuevas recetas que pueden usar para que la estrategia Vida Saludable sea más sostenible, pero que también sea más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental. Y la segunda parte, estamos trabajando con un proyecto que se llama Fix Our Food en la Universidad de York, donde realizaron una calculadora donde pueden poner diferentes tipos de alimentos que se están sustituyendo en escuelas y al final de cuentas te da diferentes marcadores medioambientales de el impacto que va a tener tu estrategia. Entonces vamos a hacer dos tipos de escenarios. Uno es de qué pasaría si transformamos las escuelas rurales de alimentos procesados a alimentos no procesados. Y la tercera, ¿qué pasaría si usamos estos alimentos que son basados en la comunidad? Entonces vamos a evaluar los beneficios medioambientales y económicos para los padres, los niños y las tienditas. Entonces simplemente es una aplicación que se puede usar usando todas estas metodologías de ciencias de la implementación. Con esto quiero terminar la presentación. Muchísimas gracias. Perdón, creo que me pasé un poco del tiempo, pero tenemos 10 minutos todavía para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Realmente han sido dos proyectos muy interesantes. No sé si haya preguntas, comentarios. ¿Le pasa? ¿Te lo paso? Tienes uno allá, ¿verdad, Juan? Gracias. Gracias. A mí me interesaría comentar que hace algunos años, 15 tal vez, estuve en un proyecto en el que intentamos una intervención en escuelas públicas de la zona de la Jusco, en Ciudad de México. Se pretendió reeducar la forma en que los niños comen, digámoslo así, ¿no? Las bebidas, los alimentos, etc. El experimento se llamó Campamento 10.
Lo que hacíamos en el campamento, o lo que hacía todo el personal, que era multidisciplinario, había nutrición, médico, terapista físico, entrenador, pedagogo, etcétera, era, por ejemplo, los niños identificados entre cuarto y sexto año con sobrepeso u obesidad en las escuelas públicas, recibían, si ellos iban a la escuela en las mañanas, iban al campamento en las tardes, ¿sí? Y en las tardes tenían apoyo pedagógico, hacían ejercicio, se les enseñaba a comer, etcétera, etcétera. Y al revés, de manera que el campamento funcionaba todo el día, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? El problema no estaba en las tienditas, el problema estaba en los padres, ¿sí? O sea, el problema no era que los niños llevaran dinero para adquirir cosas. El problema era que los padres, las mamás les ponían en su mochila gansitos, papitas, o sea, toda la comida que se suponía que no debían comer. Y lográbamos una adherencia buena en el niño, venían vacaciones, todo se perdía. Todo se perdía porque el niño nos decía, es que en mi casa no me hacen caso y no me dan la comida que debo comer. Entonces, fue un experimento que duró un par de años. Se lograron cosas muy buenas, sobre todo a los niños que cambiaban de la infancia a la preadolescencia. Veían el cambio muy importante en la pérdida de peso, en su desarrollo, en todo. Pero hubo que dar de baja a muchos niños cuyos padres no cooperaban. ¿Sí? El problema no estaba en las tienditas, estaba en los padres de familia. Y los maestros de las escuelas regulares de los niños, pues eran los que identificaban y nos enviaban a los pequeños, ¿no? Entonces, yo sí creo que estoy de acuerdo con lo que dicen los entrevistados acerca de que el proyecto que estamos viendo en México, el Vive Saludable, es impuesto, no coparticipativo, ¿sí? No hay ese codiseño y no hay incentivos, ¿sí? Para las familias. O sea, para ellos no es importante. Entonces, sí creo que hay mucho trabajo que hacer ahí al respecto. Sí. Muchas gracias por el comentario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho también fue de las pocas conversaciones que tuvimos con los padres y también con algunos amigos que llevan a sus niños. Es lo mismo, todos dicen que ellos se sienten empoderados a decidir que el niño puede y no puede comer, y esto es en escuelas privadas del estado de Querétaro. Entonces, sí, definitivamente los padres de familia es un problema, y de hecho también metimos otra aplicación para deciden los padres, y de hecho tenemos otra aplicación de MAPFRE, donde también estamos evaluando a todos los otros actores clave, incluyendo los padres, porque si podemos identificar exactamente qué es importante para ellos y qué podría fomentar ese cambio, sentimos que podría ser un poco más efectivo. También la ventaja de Vive Saludable, que es que, al menos en teoría, dicen que están también trabajando en la comunidad y están tratando de realizar esos cambios en la familia. Sin embargo, van a ser muy difíciles, al menos de que no, sí, totalmente. Entonces, si no nos enfocamos también a hacer esos cambios como sistema, va a ser muy, muy difícil ver un cambio a largo plazo. Entonces, definitivamente tenemos que evaluar esas barreras desde todos los puntos de vista y tratar de buscar estrategias para mitigar o para tratar de hacer esas barreras menos pronunciadas. Gracias. Gracias, Ofelia. Hay una pregunta. Por favor, Daniel. Gracias. Es de Cecilia Jiménez Moreno. En sus planes están pensando incluir niños y niñas. ¿Qué factor creen que incluya el sexo, en especial si consideramos niños avanzando a pubertad? Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Específicamente para esta que se llama escuelas, simplemente son niños escolares, esto es de 5 a 10 años. Y pensamos, este trabajo es 100% con las tienditas, sin embargo vamos a colectar cierta información sobre las comunidades y con los niños, y sí, la idea es incluir a los dos.
y si podemos hacer digo, no sabemos realmente cuál es la evidencia entre la interseccionalidad de sexo en esta edad, pero sí sería importante ver si hay alguna diferencia en patrones de alimento o cómo ven los alimentos saludables en cuanto a niños y niñas. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más aquí? ¿No? Vero y después Alex. Muchas gracias, doctor, por las presentaciones. Son muy interesantes ambas intervenciones. Y con respecto a esta segunda, me llama la atención que mencionan que están estudiando como todas las barreras que hay al interior de las tienditas. Supongo que son las tienditas escolares, ¿cierto? Ajá, y bueno, mi duda es si ustedes también están considerando lo que pasa afuera, en las tiendas, pues, o los puestecitos que se ofrecen afuera de la escuela, que de repente ahí también hay una contraposición y este enfoque de qué es saludable y qué no, y muchos intereses que hay ahí alrededor. Una es si la están considerando. Otra pregunta que tengo es la escalabilidad de la intervención. Si ustedes consideran, porque entiendo que lo están haciendo en Querétaro, si ya una vez que ustedes analicen todos los factores que están interviniendo, pues para que se pueda llevar a cabo una mejoría en el tipo de alimentación que se ofrece en las escuelas, si esto podría ser escalable a nivel regional, inclusive a nivel regional, o sea, dentro del país e inclusive a nivel nacional. Si esto creen que puede ser factible. Y ya nada más por último, creo que también sería interesante, ahorita que hablan de medio ambiente, qué tanto el hecho de modificar la dieta, de una dieta donde se utilizan o donde se consumen alimentos ultraprocesados, a la hora de modificar la alimentación dentro de las escuelas a alimentación saludable, ¿qué impacto tiene en la producción de residuos? Que sabemos que los ultraprocesados pues generan un montón de basura e inclusive residuos que son difíciles de procesar a nivel ambiental. Entonces, pues yo creo que sería muy interesante saber cuál sería ese impacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, en cuanto a la escalabilidad, ya tuvimos esa pregunta mientras estuvimos desarrollando la propuesta, y lo que queremos es tener ciertas pautas que las comunidades puedan usar para desarrollar, porque va a ser muy diferente la disponibilidad de alimentos en la Sierra Tarahumara que en la Sierra Lacandona en Chiapas, que en el centro de México. Entonces, es tener ciertas pautas donde la comunidad se empodera para poder buscar esos alimentos que ya estaban que culturalmente ya estaban en la población y se han ido perdiendo por todos estos alimentos ultraprocesados que han entrado. Entonces, lo que queremos hacer es desarrollar ciertas pautas, y también queremos ver si podemos tener cierta colaboración, ya sea con las personas que están implementando el proyecto, para subirlo a su página de internet, para que las comunidades también puedan tener este empoderamiento. Digo, esa sería una estrategia posterior. Y en cuanto a la parte medioambiental, no habíamos considerado la parte de plásticos, pero definitivamente voy a hablar con las personas que desarrollaron la calculadora para ver si lo podemos contemplar, porque definitivamente es una de los factores medioambientales que muchas veces generalmente consideramos emisiones de carbono, consideramos lo que se le llama millas de alimentos, etcétera, pero también lo vamos a considerar. Muchas gracias. Bueno, obtenemos el financiamiento, que ojalá y sí. Gracias. Gracias, felicidades por los proyectos, están muy interesantes. Mi duda es sobre, creo que ya un poco Vero lo comentó, si ha existido algún acercamiento con los coordinadores del programa a nivel nacional, estatal o algo así, y si ha sido así, ¿qué tipo de respuesta obtuvieron de parte de ellos? Si ha sido positiva, negativa o de qué tipo, porque pues es interesante ver si se está trabajando de forma paralela o si ellos están interesados o no en utilizar toda esta información para incorporar o retroalimentar el programa. Muchísimas gracias. Creo que voy a dejar a la doctora Olga responder esa pregunta, porque ella ha estado continuamente en contacto con los directores del programa. Gracias, Gerardo. Sí, hemos estado en contacto. De hecho, parte del análisis previo que se hizo a la reunión en México en junio, fue primero al acercamiento con la CESEC, que es la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Nos abrieron las puertas, están increíblemente interesados en que esto funcione. Y muy chistoso, tuvimos también un primer acercamiento con UCEBEC.
primero con la Secretaría de Educación y luego con UCB, que es la instancia que maneja toda la educación, por lo menos en Querétaro. Y el primer acercamiento fue completamente opuesto. Fue como otra vez me vienen a decir, me vienen a imponer, y cuando empezamos a hablar con ellos, inmediatamente se calmaron porque les dije, no, es que lo que no saben ustedes es que lo que queremos es escucharlos. No venimos a darles otra intervención, queremos escucharlos. Y eso cambió por completo todo el discurso y hemos tenido todo el apoyo. Y gracias a la doctora Tere se logró gestionar una reunión también con Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, y también están completamente abiertos a cualquier cosa que hagamos y están esperando, de hecho, los resultados de esta primera fase para ir a compartirlos con ellos. Y para mí eso ha sido para nosotros como equipo ha sido un logro monumental, de que por lo menos estén abiertos a que sí escuchen y que sí vean el trabajo que se está haciendo. Y por último, la reunión que tuvimos en la Ciudad de México, el taller que tuvimos de trabajo, la experiencia que nos compartieron tanto investigadores como porque hubo personas de UNICEF, hubo personas del gobierno, es que este tipo de actividades se tienen que hacer más, donde diferentes actores de diferentes sectores están unidos en un solo lugar para trabajar en un fin común, y dijeron que esto no había, ellos en su experiencia no habían estado en un evento de este tipo nunca. Entonces, ese para nosotros también fue un gran logro de esta propuesta de Scholars, de juntar a todo el mundo en un solo lugar y trabajar todos en conjunto. Gracias. Sí, Ofelia tiene algo, por favor, ahí está el micrófono. Gracias. Acabo de recordar que hace, cuando mucho, un par de años, por ahí está Arturo Bautista, en el estado de Colima nos invitaron a plantear una estrategia porque tenían niños de 10 años ya con diagnóstico de prediabetes, ¿sí? Tenían un grave problema de obesidad infantil. Y cuando les dijimos que tenía que ser una intervención desde educación, desde salud, desde medio ambiente, o sea, desde todos los ámbitos, pues se atoró mucho el proyecto y nos quedamos con las ganas. Realmente nunca se logró avanzar porque no nada más era salud, era todo el entorno. Y Colima es un estado chiquitito, ¿sí? Digo, Querétaro es un poco más grande, pero Colima es un estado chiquitito. Sí, muchísimas gracias. Y creo que por eso, esa es la importancia de subirnos a este proyecto que ya está en política, porque si no es muy difícil generar todo ese cambio. Cuando llegas con nuevos, no sé, quien sea que vaya a implementar el proyecto y le comentas la cantidad de recursos, la cantidad de personas, de disciplinas que se requieren, todo el mundo se asusta. Entonces, tenemos esta oportunidad única de que en México de verdad se está promoviendo y se está invirtiendo en la salud de los niños. Entonces, digo, la verdad es que lo queremos aprovechar y es una de las ventajas competitivas que tenemos cuando estamos inscribiendo financiamientos, porque generalmente es al revés, lo que vendes estamos generando la evidencia para generar política. Ahorita estamos generando la evidencia para ayudar a la política a que sea más efectiva. Entonces, gracias. Sí, bueno, Brenda, y terminamos por cuestión de tiempo. Sí, adelante, Brenda, te van a dar el micrófono. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta va del primer proyecto, cambiando súbitamente el tema. Entiendo que el contexto, Pakistán, Bangladesh es diferente, pero a la vez similar a México. Entonces, yo estoy pensando un poco como en la parte de los medicamentos. No sé si lo mencionó y no lo escuché. Si las personas con estas enfermedades, el acceso a los medicamentos es por servicio público. Y la otra es si esta implementación o tratar de incluirlos en el tratamiento con metformina sería también a través de un sistema público de medicamentos y qué tanto funciona ese abasto de medicamentos en esos países. Yo lo estoy pensando en el contexto mexicano, que el abasto de medicamentos es complicado para el sistema público, aún la metformina, que es como el básico para
los pacientes con diabetes puede haber desabasto y no en todos los hospitales existen. Y no sé cómo sea, eso sí es desconocimiento totalmente del contexto mexicano, en el tratamiento farmacológico para los pacientes con enfermedades mentales graves. Sí, muchas gracias. De hecho, el sistema de salud es muy parecido, también es el Sistema Universal de Salud, donde se incluyen todos. Se le salió. Ya no graben. Donde teóricamente hay una... Bueno, donde no hay... Bueno, no, sí, de acuerdo. Pero bueno, allá sí hay abasto de medicamentos y el sistema es universal. Ahí el mayor problema es accesibilidad, porque hay pocos centros de salud mental, entonces las personas tienen que viajar desde muy lejos para acceder. Pero ya que están ahí, los medicamentos y tratamientos son libre de costo. Y sí, entonces es una de las grandes ventajas. El gran problema es la integración de los servicios de salud, porque se enfocan únicamente en la salud mental y nos ha costado mucho trabajo tratar de incorporar los otros sistemas, porque todavía tienen, incluso en la currícula médica, si lo vemos, en psiquiatría no cubren todas las partes de obesidad, diabetes, hipertensión, que son enfermedades muy prevalentes en esta población. Gracias. Gracias. Pues bueno, estamos en tiempo, de hecho ya nos pasamos a unos minutitos. El mencionar que en contextos similares en México tenemos prevalencias de obesidad abdominal del 88%, o sea, es mucho mayor. Sí. Y bueno, todo este tipo de intervenciones tienen que ser integrales, no puede ser tratar la obesidad, inclusive la parte de salud mental quizás empieza a tener de repente unas lucecitas por ahí. Entonces sí tenemos que pensar en intervenciones que sean de manera integral. Y bueno, no me queda más a mí que agradecerle al doctor Gerardo Zavala por haber asistido desde allá hasta acá. Para la próxima vamos nosotros. Y bueno, también agradecerle a la gente que está en Zoom, llegamos a 90 personas, y el decirles que con esto estamos terminando los seminarios del CIE de este año. El próximo mes de enero tendremos un seminario sobre nicotina, que haremos llegar la información como siempre. Y bueno, pues Gerardo, muchísimas gracias. Te entrego tu constancia. No, muchísimas gracias. Bienvenido al Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, gracias. Muchísimas gracias también. Gracias, Dani. Ya. Muy bien. Gracias.